Vamos a continuar con el estudio que estamos haciendo del Padre Nuestro. Llevamos ya un buen tiempo en esto y esperamos que sirva también para poder entender mejor lo que el Señor quiso decir, particularmente en cuanto a los principios que se derivan de la oración modelo que el Señor enseñó a sus discípulos. Nosotros hemos visto en términos generales, cuando hicimos la introducción al Padre Nuestro propiamente tal, hablamos sobre estas dos secciones en las cuales se divide claramente la oración modelo, y es la primera relacionada con las primeras tres peticiones y la segunda parte relacionada con las otras tres y últimas peticiones. La primera tiene que ver esencialmente con Dios, con su carácter santo, con su gloria y con su reino y con su señorío, ¿verdad? Y las otras tres tienen que ver con el hombre, con nuestras necesidades en función de nuestra relación con Dios, porque no solo con nuestras necesidades, sino en relación con cómo nosotros vemos a Dios cuando oramos, es decir, cómo lo percibimos desde el punto de vista de lo que Él quiere hacer con nosotros a través de la oración, porque la oración en definitiva es lo que el mismo Señor nos dejó con el propósito no solo que habláramos y conversáramos con Él, como normalmente decimos, sino para que nuestra relación con Dios sea más estrecha y nuestras necesidades sean puestas delante de Él y nuestras acciones de gracia vuelvan al Señor también en gratitud por lo que Él ha hecho. Por lo tanto, estas cosas son importantes que nosotros podamos recordar una vez más. Versículo 2, lo que tiene que ver con Dios esencialmente. Versículo 3 y 4, lo que tiene que ver con las necesidades nuestras. Mirando retrospectivamente entonces lo que hemos compartido hasta ahora, podemos observar eso. Sin embargo, hay un principio fundamental en la oración que nunca debemos olvidar, que es como el eje rector alrededor del cual gira todo lo que es la oración, y tiene que ver con la gloria de Dios, tiene que ver con el hecho que la oración siempre está centrada en Dios, en su obra, en su persona, y es establecida para que Él sea glorificado. Eso es un hecho de la causa, es un principio fundamental, de tal forma que de la manera en que oremos nosotros siempre, nuestro corazón y nuestro deseo y nuestro anhelo es estar centrado en Dios y que Dios sea glorificado a través de lo que Él mismo va a responder a nuestras oraciones. Por ejemplo, las primeras tres nos llevan a considerar a Dios primeramente en nuestra intimidad con Él en cuanto a su amor hacia nosotros, quiero decir, ¿cierto? Dice, Padre nuestro. Así comenzamos todo este estudio y lo vemos como en ese sentido nosotros somos, al ser sus hijos, podemos acudir, acercarnos confiadamente al trono de la gracia, como va a decir después el autor de Hebreos en el capítulo 4 de ese libro, y poder decirle a Dios lo que somos, lo que requerimos, lo que necesitamos, sea cual sea la situación que estamos viviendo. El Señor siempre va a responder porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Desde allí se deriva el hecho de las peticiones. Por ejemplo, santificado sea tu nombre, que el nombre de Dios sea santificado de la perspectiva, no que Dios sea más santo, sino de la perspectiva que aquellos que somos sus hijos podamos manifestar un carácter más santo, de tal forma que Dios sea conocido en el mundo como un Dios santo. Segundo, tiene que ver con su majestad. ¿Recuerdan? Venga tu reino. Y ahí hablamos del reino en sus diferentes implicaciones, en sus diferentes etapas, y cómo cuando el Señor vino, el reino de los cielos se acercó y el Señor desde ese momento está estableciendo y expandiendo su reino a través de la evangelización por medio de su iglesia. Dios sigue haciendo lo que comenzó a hacer. El libro de los Hechos, el capítulo 1, versículo 1, dice la razón por la cual Lucas escribe el libro de los Hechos. Este es el segundo tratado, dice, que escribe, además del Evangelio de Lucas, y tiene el propósito de seguir enseñando lo que Jesús hizo y enseñó a sus discípulos mientras estuvo en la tierra, de tal forma que es una extensión esta del reino que hasta el día de hoy se hace una realidad cuando predicamos el Evangelio, las personas llegan al conocimiento de Cristo y Cristo pasa en consecuencia a ser el Rey de sus vidas. Lo tercero, la tercera petición, tiene que ver con su plan. ¿Recuerdan? Hágase
tu voluntad. Y ahí examinamos más detalladamente las diferentes implicancias que tiene la voluntad de Dios, en el sentido de que es absoluta del punto de vista de sus decretos que se van a cumplir sí o sí, que están ocultos a nuestros ojos, las cosas secretas pertenecen a Dios, y la segunda perspectiva que tiene que ver con la voluntad prescriptiva de Dios, es decir, lo que sí conocemos y entendemos a través de lo que las Escrituras nos han dejado. Por ejemplo, los 10 mandamientos tienen que ver con la voluntad prescriptiva de Dios. Dios dice, este soy yo, esto es lo que ustedes tienen que hacer conmigo, así tienen que vivir en relación conmigo y así tienen que vivir en relación con su prójimo. Y ahora vamos a poder entrar quizás en la otra parte, la segunda gran división del Padre Nuestro, que tiene que ver con las necesidades del hombre. Dice versículo 3 y 4, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Noten cómo están las 3 peticiones allí claramente establecidas. La primera tiene que ver con nuestras necesidades materiales o físicas, o las necesidades que al ser provistas nos permiten vivir y desarrollarnos en esta tierra. Lo segundo tiene que ver con la necesidad de perdón continuo que tenemos también nosotros de parte de Dios. Y lo tercero tiene que ver con la protección de Dios en medio de un mundo de maldad, porque eso es lo que dice la Biblia. Los creyentes somos como ovejas en medio de lobos, de tal manera que la iglesia está en un contexto de maldad permanente, no solo ahora, no solo en el contexto actual, sino siempre se mueve en ese contexto y necesitamos la protección de Dios. Entonces, tenemos estas 3 peticiones, versículos 3 y 4, establecidas claramente. Ahora, aquí hay una cosa importante. El hecho de que estas 3 peticiones, estas últimas 3 peticiones que comenzamos a considerar en el día de hoy, tengan que ver con nuestras necesidades, no significa que el centro sea el hombre. A ver, quiero explicar lo mejor posible esto. No significa que desde las primeras 3 peticiones que pasamos a centrarnos solamente en Dios, en su gloria, ¿cierto?, en su majestad, en su señorío, en su voluntad, en su santidad, pasamos de pronto a otra parte de la oración que tiene que ver con nosotros y nada más que con nosotros, porque eso no es el sentido de la oración. Fíjense por qué no. Porque si fuese así, entonces Dios no sería necesariamente considerado, sino que estaríamos hablando de que Dios está al servicio de nosotros y nosotros entonces vamos a Dios y le pedimos lo que necesitamos y Dios tiene que darnos lo que nosotros le pedimos. Es como si Dios tuviese una especie de obligación con nosotros. Eso sería antropomórficamente hablando, es decir, centrado en nosotros los hombres. Pero cuando lo vemos desde la perspectiva correcta nos damos cuenta de algo bien interesante. El hecho de que Dios nos dé el pan nuestro de cada día implica que conocemos a Dios como nuestro proveedor. Y cuando Dios provee todo lo que nosotros necesitamos, el que responde a esa oración es el glorificado. Es decir, Dios. Nosotros somos los depositarios de esa provisión, pero Dios es exaltado gracias a esa provisión. En segundo lugar, cuando nosotros le pedimos a Dios que perdone nuestros pecados, nosotros conocemos a Dios como el perdonador, como aquel misericordioso, como aquel que nos limpia de pecado, ¿cierto?, y de toda maldad. Por tanto, Dios es exaltado por ser nuestro Salvador y nuestro perdonador. Y en tercer lugar, cuando le decimos a Dios, Señor, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, estamos conociendo a Dios como nuestro protector en medio de todas las dificultades que podemos enfrentar en esta tierra respecto a la tentación permanente que tenemos respecto al pecado. Por lo tanto, Dios sigue siendo el centro de la segunda parte de la oración. No sé si lo entendieron. Dios es la razón de ser de la oración completa, pero en la segunda parte tiene que ver con la relación de Dios con nosotros y de nosotros con Dios.
El orden que tienen estos dos grupos no es al azar. No es al azar, tiene una razón fundamental, sino que están ordenados así para mostrarnos que Dios y su gloria deben ser el fundamento sobre el que descansa la satisfacción de nuestras necesidades. ¿Lo van notando? Es decir, lo primero, lo más esencial es conocer a Dios en su santidad y que nosotros también manifestemos eso a través de nuestra vida. Lo más importante es conocer a Dios como Rey, como la majestad del universo y particularmente como Rey y Señor de la iglesia y que su voluntad sea hecha. Y entonces ese viene siendo el fundamento de la satisfacción de nuestras necesidades. No es al revés. No es al revés, ¿ya? Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. La persona y el propósito de Dios es prioritario en todas las cosas, tanto en las primeras 3 peticiones como en las 3 últimas peticiones. Por eso se constituyen, ¿cierto?, las primeras 3 peticiones como el fundamento de las otras últimas. La satisfacción de nuestras necesidades proceden y dependen de lo que Dios es y hace por nosotros. Porque Él es nuestro Padre, Santo, Rey, Señor, podemos estar seguros que responderá a nuestras peticiones sobre nuestras necesidades básicas. De allí entonces que las 3 peticiones sigan teniendo como fundamento y como principio esencial Dios, su gloria y su alabanza. Siendo nuestro proveedor, perdonador y protector, sin las primeras 3 no tendría sentido pedir las últimas 3. Porque ¿a quién le pediríamos? ¿Cómo sabríamos que puede dárnosla si no conocemos a Dios como el que tiene todo el poder y es soberano para darnos lo que necesitamos, satisfacer todas nuestras necesidades? ¿Cómo podríamos pedir a Dios que Él perdone nuestros pecados si no lo conocemos como el Dios que vino en favor nuestro y que nos ha hecho sus hijos, Padre nuestro? Si nosotros no conocemos a Dios como aquel que hace su voluntad y quiere que su voluntad sea hecha aquí en la tierra también como es hecha en el cielo, entonces evidentemente no podríamos pedir que Él nos proteja. Es decir, cada una de las peticiones están relacionadas íntimamente con Dios, su gloria y su grandeza, pero el orden es Dios primero, luego nosotros. Y noten que esto es similar a las tablas de la ley. ¿Recuerdan cuántas son? ¿O en cuántas se dividen los 10 mandamientos? No, en 2 partes, ¿cierto? 4 y 6, ¿verdad? Las primeras 4 tienen que ver ¿con quién? Con Dios, esencialmente. Y las últimas 6 tienen que ver con las relaciones interpersonales entre nosotros. De tal manera, y con las cosas, ¿cierto?, a nuestro alrededor, de tal manera que es el mismo orden que aquí aparece. Dios primeramente, su gloria y luego también nuestras necesidades. Es por esta razón que, aunque las 3 peticiones que tienen que ver con las necesidades básicas del ser humano, es Dios quien es glorificado por medio de la satisfacción de estas. Porque una vez que nosotros hemos hecho la petición, cuando Dios nos concede las peticiones, ahora no necesariamente exactamente como nosotros queremos, sino como Dios sabe en su sabiduría que tienen que ser respondidas, ¿quién es glorificado? ¿Cómo vuelven estas oraciones nuevamente a Dios? En acción de gracia. Dios es exaltado porque ha hecho eso por nosotros, por su pura gracia y por su pura misericordia. Por tanto, el énfasis en la gloria de Dios como principio esencial no cambia en absoluto cuando pedimos al Señor nos conceda lo necesario para satisfacer nuestras necesidades. De allí los principios que tienen que ser enmarcados para saber por qué oramos y para qué oramos. Por eso es una oración modelo que nos enseña muchas cosas en relación con Dios y en relación con nuestra dependencia de Dios. Y aquí vamos a hablar esencialmente de eso en las últimas 3 peticiones. Aquí se muestra el creyente como dependiente de Dios. Dios provee, Dios satisface, Dios perdona, Dios guarda, Dios protege. De tal manera entonces que nosotros dependemos necesariamente 100% de Dios en todas las cosas.
Si seguimos la instrucción de nuestro Señor en esta oración modelo, la oración nunca puede ser en consecuencia, y aquí negativamente, egoísta y centrada en el hombre. Nunca. No puede ser, porque si seguimos el modelo de oración nos damos cuenta que su contenido tiene que ver con Dios y busca la gloria y la honra de Dios. Aún en aquellas peticiones que tienen que ver con nosotros. Pensemos en las tres peticiones. El objetivo de ella es dar la gloria a Dios, pero no es dar la gloria a Dios a cambio de que Él satisfaga nuestras necesidades. Y aquí hay otro concepto importante. Es decir, nosotros no decimos que el nombre de Dios sea santificado, que el reino de Dios venga y que se haga su voluntad, y entonces le decimos, Señor, nosotros hemos cumplido con lo que tú nos pediste, ahora cumple tú con lo que tú te comprometiste. Es decir, no es una transacción, no es una transacción comercial. ¿Cómo se ve normalmente esto en la forma en que nosotros oramos? ¿O cómo lo percibimos? Muchas veces lo percibimos como una transacción comercial. Si yo hago esto por Dios, Dios va a hacer esto por mí. Y eso es un error gravísimo, porque no estamos apuntando, la oración modelo de Jesús no está apuntando a eso. Dios se compromete con nosotros porque Él así lo ha determinado en su soberana voluntad, y no porque nosotros hagamos algo por Dios. Ahora, esto es muy importante que lo tengamos en consideración, porque si nosotros lo pensamos como una especie de transacción, estamos distorsionando interesadamente la oración con el fin de que nuestras necesidades, o más bien dicho, nuestros deseos egoístas, ambiciosos y codiciosos sean satisfechos. Un ejemplo de esto es el tristemente célebre, lamentablemente famoso Evangelio de la Prosperidad, que tan fuerte ha pegado en Latinoamérica, donde se piensa o se enseña que Dios, de alguna manera, por el hecho de ser hijo de Dios, nosotros tenemos que tener la satisfacción no de nuestras necesidades básicas y fundamentales, como las que se piden en este caso, sino de todo lo que nosotros queremos y deseamos. Si tú deseas algo, simplemente, como decía La Cuarta Dimensión de John Paul Guichot, ese libro famoso que anduvo rondando hace muchos años y que fue el fundamento básico de lo que posteriormente se transformó en el Evangelio de la Prosperidad, yo tengo que imaginar en mi mente, de alguna manera mística, extraña, lo que yo quiero, y entonces declaro que eso lo voy a tener porque Dios es mi Padre, yo soy su Hijo, y como Él es el Rey, yo tengo que vivir también como un Rey. Esa es una distorsión absoluta del carácter de Dios, del plan y el propósito de Dios para con nosotros. Eso es ponernos nosotros en el centro y atraer la atención de Dios de tal manera que Dios viene siendo una especie de genio de la lámpara, ¿verdad?, que viene a darnos todo lo que nosotros deseamos. Pide tus deseos y serán satisfechos. Esa no es la oración. Eso no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. Esa, como dije, es una distorsión del carácter de Dios, porque Dios no está aquí y Dios no tiene una relación con nosotros para cumplir nuestros sueños y deseos más extravagantes. No, si lo que tú quieras, pídelo a Dios. Se distorsionan versículos bíblicos. Por ejemplo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿No ven? Así que pide lo que quieras y Dios te lo dará. Pero el Padre Nuestro, que es la oración modelo en contenido esencial, no dice eso. El versículo 3 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué más dice? Nada más. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y vamos a ver después, cuando empecemos a desarrollarlo propiamente tal en unos minutos más, nos vamos a dar cuenta que tiene que ver con las necesidades básicas y fundamentales que tenemos como seres humanos. Y no con los deseos egoístas de nuestro corazón, con lo cual queremos cumplir sueños motivados por la codicia o la ambición. Por tanto, estas últimas tres peticiones expresan algunas características que nosotros hemos de tener como creyentes. Por ejemplo, humildad y dependencia del Señor. ¿Por qué humildad? Porque no le estamos dando órdenes a Dios, sino le estamos pidiendo para que Él nos dé lo que necesitamos conforme Él determine qué es lo que realmente necesitamos. Porque aquí hay una cosa que a veces no está en concordancia. Nosotros pensamos que necesitamos algo, pero Dios sabe exactamente lo que necesitamos.
No sé si me están entendiendo. Es decir, nosotros decimos, Padre, necesito esto. Y Dios dice, no es lo que necesitas es esto otro, y eso es lo que nos da. Ahora, eso significa que el que tiene el control siempre es Dios. Implica entonces humildad. Nosotros no le damos órdenes a Dios bajo ninguna circunstancia. Pero también implica dependencia. ¿Por qué? Porque nos presentamos delante del Señor diciendo, no tengo nada, yo no he hecho nada para que tú me mires con compasión, pero yo te conozco como un Dios misericordioso y sé que me vas a proveer lo que yo necesito. Hay una dependencia. No son 3 órdenes, sino 3 peticiones que denotan confianza y certeza de que Dios responderá conforme a su persona, su plan y su propósito así lo haya establecido. De allí las primeras 3 peticiones. ¿Lo ven? Cuando oramos así nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios y estamos anticipando nuestra acción de gracias que daremos cuando Dios responda a nuestras peticiones. Por ser proveedor, por ser el perdonador y por ser el protector de nuestra vida. Habiendo dado una perspectiva general de esta segunda parte de la oración, entraremos ahora en la primera petición de esta segunda parte y estudiaremos la petición, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Echemos una mirada a la composición gramatical del versículo 3. La petición, el pan nuestro. Noten una cosa, el pan nuestro de cada día. ¿Qué está diciendo? Que es una dependencia continua, ¿se fijan? Es decir, continuamente dependemos de la provisión de Dios. Por eso cuando nos sentamos a la mesa y damos gracias, no estamos haciendo un ritual sin sentido, sino que estamos reconociendo que Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha provisto precisamente lo que necesitamos. Y ahí está presente la evidencia de que Dios nos ha provisto. Pero al otro día, ¿qué necesitamos? Otra vez, que Él nos siga proveyendo. El pan nuestro de cada día. Y luego dice, dánoslo hoy, presente. ¿Ven? ¿Recuerdan lo del maná en el desierto? ¿Cuándo venía? Todos los días. En la proporción en que era necesario, cada uno tenía que recoger. No recojan más de lo que necesitan para el día. Y cuando recogían más, y lo hicieron en alguna ocasión, más, entonces, ¿qué pasó con el maná? Se pudrió y no sirvió para nada. Y además vino el castigo de Dios. ¿Por qué? Porque la instrucción era clara. La idea es que dependieran todos los días y cada día del Señor. Y eso es lo que nosotros hacemos al orar de esta manera. Dánoslo hoy. Hoy lo necesitamos, pero mañana también lo necesitaremos. Por tanto, Señor, provéelo tú. ¿Cómo se ve Dios aquí entonces? Como un proveedor suficiente. Así lo conocemos a través de esta petición, como un proveedor suficiente. Vamos a entrar a profundizar un poco más aquí. La expresión que usa Jesús aquí al referirse al pan nuestro de cada día, la palabra pan, es una especie de sinecdo que se llama en el lenguaje, en el castellano, que es una figura retórica, que es mencionar una parte por el todo. Por ejemplo, cuando decimos, esta persona tiene en su campo 20 cabezas de ganado, evidentemente no estamos diciendo que tienen cabezas nomás, estamos diciendo que tiene animales. Entonces cuando decimos tiene 20 cabezas de animales, estamos diciendo tiene 20 animales. Entonces se toma una parte para significar el todo. Así como cuando se dice, por ejemplo, en el estadio hay 40.000 almas, no solo almas, sino cuerpo y alma, ¿verdad? Es decir, personas completas. Es una referencia a la persona. Cuando el Señor aquí dice el pan nuestro de cada día, está usando esa figura y no está refiriéndose solo al pan, ¿ya? Sino que en Él está contenido todas nuestras necesidades fundamentales. A eso se está refiriendo. Nuestras necesidades, por ejemplo, de alimento,
de vestido, de vivienda, es decir, un lugar donde morar, nuestras necesidades de salud, nuestras necesidades emocionales, todas nuestras necesidades. Entonces, estas necesidades que nos permiten vivir en esta tierra, de las cuales la satisfacción de ella depende de que sigamos viviendo, a esto se refiere con el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando leemos aquí. Son todas las necesidades físicas o materiales o de algún tipo que nos permitan vivir en esta tierra y que son fundamentales, son esenciales para nosotros. De un modo parecido, los israelitas entendían que cuando se hablaba que Dios había prometido a sus padres poseer una tierra en la cual fluye leche y miel, no significaba que la tierra solo diera leche y miel. ¿Me entienden? Sino que se refería a todas las necesidades fundamentales que ellos tendrían para vivir adecuadamente. Por la expresión pan, entendiendo todas las necesidades esenciales para la vida, nosotros entendemos entonces que se refiere a todo lo básico, a lo fundamental por las cuales es sostenida nuestra vida y por las cuales podemos cumplir también las otras tres peticiones que nosotros mismos le hacemos al Señor, es decir, llevar el Evangelio para que el reino de Dios sea extendido, servir al Señor, someternos a su autoridad. Eso solo es posible también cuando nuestras necesidades fundamentales son satisfechas. Ahora, ojo con esto, decimos todas las necesidades esenciales para la vida porque aquí no entran las extravagancias, los lujos, las excentricidades, que a nosotros se nos ocurra. Como dicen los promotores del Evangelio de la Prosperidad, sino las necesidades esenciales para la vida. A eso nos estamos refiriendo. Yo quiero que vayamos a Proverbios capítulo 30, versículos 7 al 9, por favor, porque hay una oración de un hombre que no se conoce más que en este texto bíblico, que se llamaba Agur. Capítulo 30 de Proverbios, versículo 7 y 8. Hasta el 9 en realidad. Dice, 2 cosas te he demandado, te he pedido. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Este hombre está actuando con mucha sabiduría. ¿Por qué? Porque le está pidiendo al Señor, no me des más de lo que necesito, porque si es así me voy a volver arrogante y orgulloso y me voy a olvidar de ti probablemente. ¿Por qué? ¿Por qué ocurriría eso? Porque nosotros pensaríamos que no necesitamos a Dios. Porque de esa manera estaríamos pensando que nosotros nos hicimos todo este gran éxito que logramos, ¿cierto?, en términos materiales, y entonces, ¿para qué Dios? No necesitamos de Él. Y perdemos algo esencial, nuestra dependencia de Dios. Y luego dice que la segunda petición es que tampoco le dé pobreza. Es decir, menos de lo que necesita. ¿Por qué? Porque de esa manera podría incluso deslizarse hasta el hurto o el robo y de esa manera el nombre de Dios sería blasfemado. Es una petición muy sabia que trata de equilibrar las dos cosas. Y de alguna manera Agur está diciendo que Dios es el proveedor esencial. Dios es el que me puede dar, si Él así lo quiere, ¿cierto?, llegar a tenerme una situación de pobreza o puede llegar a tenerme en una situación de riqueza, pero ambas cosas son peligrosas porque Él conoce su condición, su carácter y sabe que nosotros somos inclinados precisamente a poder irnos a los extremos. Cuando tenemos una situación de pobreza podemos robar, cuando tenemos una situación de riqueza excesiva podríamos negarlo con arrogancia y perder la dependencia del Señor. Ahora, esto no es algo que solamente dice él.
Yo quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Y ya estaba Moisés anticipando lo que podría pasar con los israelitas. Y eso precisamente fue lo que pasó posteriormente. Dios conoce perfectamente el corazón nuestro y la tendencia que tiene a desviarse del camino del Señor por cosas de esta naturaleza, especialmente por las cosas materiales. Capítulo 8 de Deuteronomio, versículo 11. Miren lo que dice. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y ¿qué ocurre? Se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No sea que tú pienses que todo eso que has logrado es por tu capacidad y los éxitos que has logrado es porque tú tienes esa posibilidad, ¿cierto? Y la fuerza para constituir esas riquezas. Cuidado, porque yo fui el que te di todo eso, es lo que el Señor está diciendo. Versículo 15. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes, ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Es decir, Él es el que te proveyó el agua donde no había. Que te sustentó, el mismo Señor, te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote, probándote para la postre hacerte bien. Es decir, Él te proveyó de agua, necesidad fundamental. En el desierto, Él te proveyó de alimento donde no había alimento. Entonces, ten cuidado con enorgullecerte después que lo tengas todo. Versículo 17, mira, ahí está el problema. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Una vez que llegue eso al corazón, ¿qué es lo que viene? Apostasía, obviamente, alejamiento de parte del Señor, o sea, del Señor, de parte del creyente. El pueblo de Israel se desvió rotundamente y por eso cuando estaban después quiero decir, cuando estaban construyendo el templo, después del regreso, bien digo, del destierro, ¿cierto? Claro, babilónico, donde estuvieron 70 años, lo que ocurrió allí fue interesante, porque el Señor levantó a dos profetas esencialmente, Zacarías y Ageo, eso lo tenemos los profetas menores, y ellos vinieron con el propósito de poder mandar de parte del Señor que vuelvan a construir. Pero ¿qué es lo que estaba pasando con ellos en ese momento? Se habían enriquecido, tenían de todo. Y entonces les costó mucho obedecer al Señor. Ageo capítulo 1, notemos por favor en lo que estaba pasando ahí. Versículo 2. Ageo capítulo 1, versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. El punto es que llegaron en el 536 antes de Cristo, llegaron de regreso de Babilonia y allí comenzaron a construir el templo, pero en el 520 antes de Cristo o hasta el 520 antes de Cristo, ellos pararon la construcción y se preocuparon de sí mismos. Y entonces no siguieron haciendo lo que Dios les había mandado que hicieran. Y ellos dijeron, todavía no es tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? Esa en el hebreo significan cubiertas de mármol, adornadas de mármol. O sea, eran casas espectaculares, mansiones que ellos estaban construyendo y la casa de Dios estaba deshabitada. ¿Y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. ¿Qué es lo que estaba diciendo a través del profeta? Ustedes se han olvidado de Dios. Ustedes se han olvidado de lo principal, de lo primordial. Recuerdan que el Señor dijo que había una cosa sobre todas las cosas
era buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y ellos se habían equivocado el camino. ¿Por qué? Por una situación de prosperidad. Esto ocurre muchas veces con nosotros como seres humanos porque dejamos de depender de Dios. Cuando dejamos de depender de Dios en todas las cosas y también en la provisión material, entonces nos volvemos arrogantes y volvemos la espalda al Señor. Por eso, cuando decimos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, estamos recordando, trayendo a la mente, a la memoria nuevamente, el hecho de que somos seres dependientes 100% de Dios, y no independientes, y no autónomos, y necesitamos que el Señor nos provea. En el caso de Agur hay una frase bien interesante que dice, manténme del pan necesario. Manténme el pan necesario. O sea, dame lo que yo necesito. Nada más que lo que yo necesito. ¿Y quién es el que determina qué es lo apropiado? Obviamente el Señor. Cuando oramos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, estamos reconociendo nuestra necesidad de depender entonces completamente de Dios. 100% de Dios. Dependemos de Él como nuestro Padre, quien nos provee para nosotros. Al mismo tiempo que estamos rogando que Él nos dé lo que en su sabiduría sea necesario y apropiado para que no blasfememos su nombre, porque nos falte lo esencial y para que no nos envanezcamos y dejemos de depender de Dios porque tenemos mucho más de lo que necesitamos. Tiene que haber un equilibrio. Eso es lo que pide Agur, que haya un equilibrio. Y que en este equilibrio tengamos siempre presente que el reino de Dios y su justicia es lo principal y lo otro viene como consecuencia de buscar lo principal que tiene que ver con la extensión del reino, con la gloria de Dios. De allí las primeras 3 peticiones y el orden en el que están hechas y las segundas 3 de las cuales estamos hablando ahora. El principio del que estamos hablando aquí es evidente. Dios proveerá. Dios prometió un Salvador en el momento en que el hombre cayó miserablemente en el huerto del Edén. ¿Recuerdan? Génesis 3:15, el protoevangelio, el primer evangelio. Cuando el hombre cayó, entonces el Señor prometió un Salvador que vendría de la mujer y que aplastaría la cabeza de la serpiente. Con eso le quitaría la autoridad a Satanás y en consecuencia liberaría al hombre de las garras del mismo. Más adelante, en la historia de Abraham, cuando Dios escogió a un hombre en particular, lo llamó que dejara su tierra y su parentela y fuera a la casa, a la tierra que el Señor le mostraría. En ese contexto también el Señor proveyó, después de 25 años que le había hecho la promesa, a Abraham proveyó de un hijo para él. ¿Recuerdan? Isaac. Antes tuvo otro hijo que se llamaba Ismael, pero no era el hijo de la promesa. El hijo de la promesa era Isaac. Una vez que nació Isaac y ya fue más o menos un adolescente, un jovencito, entonces el Señor le pidió que sacrificara a Isaac. ¿Recuerdan? Y allí ocurre una cosa muy significativa, ahí en Génesis, en la historia, que muestra que en realidad esta situación, cuando Dios ordena a Abraham que sacrifique a su hijo, se produce cuando Isaac se da cuenta que lleva la leña, Isaac se da cuenta que llevan el cuchillo para el holocausto, para el sacrificio, y que llevan el fuego, pero no hay ningún animal. Y él seguramente ya había ido con su padre a hacer sacrificio en alguna ocasión, porque esa era la forma en que Dios había establecido que el hombre se acercara a él, ¿recuerdan? Y en el capítulo 22 de Génesis, versículo 7, está esta conversación y luego ocurre algo significativo. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y ahí hay como una especie de percepción a lo que venía, es decir, Abraham no tenía idea cómo lo iba a hacer Dios, pero confiaba en que Dios iba a proveer el sacrificio necesario y oportuno. Luego vemos que cuando estaba a punto de sacrificarlo, encontraron a ese carnero que estaba trabado en un zarzal por sus cuernos,
y entonces Abraham lo sacrificó. Y en el versículo 12 dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre él, el ángel, ¿cierto?, que vino, sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí en sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, o Jehová Jireh, también en el hebreo. Y esto llegó a ser algo muy importante en cuanto al conocimiento de Dios. Abraham conoció a Dios aquí como el que provee. Y en este sentido, proveyó materialmente un carnero, pero ya estaba anticipando la provisión espiritual de su propio hijo, que vendría posteriormente. Por tanto, lo prometió en Edén, proveyó un carnero que anticipaba, ¿cierto?, el sacrificio de su propio hijo, y proveyó a su propio hijo y lo entregó por todos nosotros, como dice la Biblia. Esta es la provisión espiritual de Dios. Pero además de la provisión espiritual, y esta es una de las cosas que uno aprende con el tiempo, sin duda esto es trascendente y eso es preeminente, ¿cierto? Sin embargo, Dios también se preocupa de las necesidades más fundamentales de nosotros aquí en esta tierra. No solo lo que va a pasar más allá de esta tierra, sino aquí en esta tierra. Dios proveyó, por ejemplo, en el huerto de Edén. Si nosotros leemos nuevamente lo que pasó en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, nos damos cuenta que el lugar que el Señor proveyó, donde colocó específicamente al hombre, ese huerto particular, era extraordinario en todos los aspectos. Tenía una provisión para la satisfacción incluso estética, porque describe, ¿cierto?, que era un lugar donde se confluían 4 ríos importantes y todo era belleza, y los árboles que habían eran extraordinarios, pero además los árboles eran frutales, de tal manera que estaban dados para la provisión material del hombre. Por una cosa lógica, el hombre es bipartito, vamos a decir así, es decir, es cuerpo y es alma. De tal manera que hay provisión para el alma, la provisión de su propio Hijo, ¿cierto?, para la salvación nuestra, y hay provisión para el cuerpo también, la provisión material que necesitamos. Por tanto, el Señor proveyó espiritualmente, el Señor provee y proveerá materialmente, y el Señor provee también socialmente, porque no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Se fijan? Es decir, hay una satisfacción plena de acuerdo a las necesidades con las cuales el Señor nos creó. Por tanto, tenemos ese principio también por el cual oramos con confianza. Dios es el proveedor, lo ha sido siempre y lo será constantemente. Por eso le pedimos a Él que provea todo lo necesario. Ahora, yo quiero que vayamos a un salmo que lo dice en una manera tan linda y tan poética, típico de los salmos, el Salmo 104, que nos habla de Dios como quien controla su creación, pero no del punto de vista solo que controla soberanamente su creación, sino que provee para su creación. Noten voy a leer solamente algunos versículos del Salmo 104. Bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas. Y ahí está hablando de la creación, ¿cierto? Cómo Dios creó todas las cosas y sostiene todas las cosas. Versículo 5. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Versículo 9. Hablando de los montes, los valles, les pusiste término el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra, respecto de las aguas particularmente. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Versículo 13. Él riega los montes de los aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. ¿Gracias a quién tenemos el agua? A Dios. Dios es el que provee el agua. Después, Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre. Fíjense, no solo se preocupa del hombre, sino se preocupa aún de sus criaturas inferiores, como las bestias del campo. Y más adelante lo va a decir de una forma preciosa. Versículo 21. Los leoncillos rugen tras la presa para buscar de
de Dios su comida. Versículo 24, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Versículo 26, allí andan las naves, allí está el leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos, miren, todos ellos esperan en ti. En otras palabras, todos ellos dependen de ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Es decir, el amor de Dios y la misericordia de Dios es tan grande que se extiende aún a las criaturas más insignificantes de esta tierra. ¿Cuánto más? Y aquí vamos al Nuevo Testamento, ¿cuánto más se preocupa de su criatura principal en la tierra, que es el hombre? Vayamos entonces a Mateo capítulo 6, yo sé que lo conocen mucho. Mateo capítulo 6, versículos 25 en adelante. Dios, el Señor Jesucristo, quiero decir, instruye a sus discípulos respecto a esto. Y le dice, tengan cuidado con afanarse, tengan cuidado con preocuparse extremadamente de estas cosas, porque eso significaría que no están dependiendo de mí como debiese. Versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. Esas son las preocupaciones principales. Son necesidades básicas, ¿verdad? No está diciendo, no se preocupen por los lujos de la vida, está diciendo por las necesidades básicas. La necesidad de vestido, la necesidad de comida, la necesidad de agua para beber. Esas son necesidades fundamentales. Dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y aquí hace una, no voy a empezar, ¿cierto?, a estudiar este texto, pero cuando estudiamos Mateo, si ustedes se acuerdan, hace harto tiempo ya, hablamos sobre esto en detalle. Y cómo el argumento del Señor, ese argumento es extraordinario, porque va mostrando, diciendo, ¿qué es más importante? ¿La comida, el vestido, la bebida o la vida? ¿Ven? Y ahí hace una argumentación, como diciendo, la vida es más importante. Entonces preocúpense por eso. Yo daré lo necesario para la vida. Luego dice, en el versículo 26, les da el ejemplo de las aves. Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Esto es un argumento de menor a mayor, se llama. Es la lógica. De menor a mayor. ¿Por qué? Porque dicen, miren las criaturas inferiores. Tienen todo lo que necesitan porque vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Ven quién es el proveedor? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Si el Señor las alimenta así, ¿no los alimentará a ustedes? El pan nuestro cada día, dánoslo hoy. Cuando oramos así, estamos orando en la voluntad de Dios. Luego dice versículo 27, ¿y quién de vosotros por mucho que se afane, es decir, que se preocupe excesivamente, puede añadir a su estatura un codo o un día a sus años, a su vida? Eso es lo que implica. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Otro ejemplo de menor a mayor. A la comparación es entre las flores del campo, las flores naturales del campo, no las flores cultivadas, las flores naturales del campo, versus la necesidad de vestido del hombre. Dice, si Dios viste así a las flores del campo, ¿cuánto más les dará el vestido que ustedes necesitan? Otra vez, necesidades naturales, necesidades básicas. Ahora, versículo 31, esa es la conclusión a todo lo que estaba diciendo. No os afanéis, pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. ¿Por qué les dice no se afanen? Porque obviamente eso significaría una falta de dependencia de Dios. Por tanto, tanto en el Salmo 104 como aquí en Mateo, en el contexto del Sermón del Monte, lo que aprendemos claramente es que Dios es el proveedor. Lo que aprendemos en términos mayores es que Dios es el proveedor de nuestra necesidad fundamental de salvación y Dios es el proveedor también de nuestras necesidades físicas y naturales y básicas. Y por eso el Señor declaró, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá respecto a aquello.
porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Noten cómo está relacionado el hecho de que conozcamos a Dios como proveedor y la oración que hacemos a Dios como proveedor. Entonces, si conocen a Dios de esta manera, pidan al Señor y Él les dará lo que necesitan en ese sentido. En este mismo contexto de la oración del Padre Nuestro que tenemos aquí en Lucas, noten lo que dice más adelante, donde el Señor coloca un ejemplo, una ilustración de lo que significa esto. Lucas 11:11. Lucas 11:11. Y la comparación es con un padre terrenal. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Todas estas son preguntas retóricas que tienen una sola respuesta. Ninguno, obviamente. Si su hijo le pide pan, le van a dar pan. Si su hijo le pide pescado, le darán pescado y no una serpiente. Y si le pide un huevo, no le darán un escorpión. O sea, por una cosa lógica, por un amor natural que hay en el corazón de un padre. Y aquí está la aplicación. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? Otra vez es un argumento, ¿cierto?, de menor a mayor. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dice Lucas aquí. Mateo dice que le dará en el sentido también material todas las cosas. Ahora, ¿lo ven? ¿Por qué la oración del Padre Nuestro cuando oramos por nuestras necesidades es apropiada? Primero porque nosotros lo necesitamos urgentemente, no somos capaces de proveernos a nosotros mismos, porque si fuera así, ¿cierto?, no necesitaríamos de Dios. Dios es el que da lluvia para que se produzcan los alimentos, Dios es el que provee la tierra necesaria para que broten los alimentos y podamos tener todo lo que necesitamos. Cuando oramos así estamos confiando en la bondad de Dios y en su sustento. David, que supo mucho de los problemas y sufrimientos, ¿cierto?, como hemos visto latamente en los Salmos, David dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 37:25. En ese mismo salmo antes se escribió: conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Esa es la experiencia que tenía David con Dios respecto a la provisión permanente del Señor. El Salmo 33, 18 y 19 dice: he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Por eso los creyentes no debemos temer a lo que pueda pasar, incluso la debacle económica que probablemente se avecina en nuestro contexto, en nuestro país y en el mundo entero. ¿Por qué no? Porque tenemos la certeza de que Dios nos proveerá. Jehová Jireh, el Señor es el proveedor. Y siempre será así. Y cuando nosotros oramos, estamos reconociendo que Él es el proveedor. Cuando nosotros oramos, estamos reconociendo nuestra dependencia de Él. Y cuando nosotros oramos así, estamos expresando nuestra confianza en Dios. Absolutamente eso será así, porque Dios es fiel a su promesa. Pero no significa, y esto otra vez lo vuelvo a recalcar, que todo lo que nosotros le pidamos a Dios, Dios nos lo va a dar, sino lo que necesitamos, lo fundamental. Y aquí, por último, en estos minutos que me quedan, quiero hacer una aclaración. Alguien puede tener la idea incorrecta de que como dependemos de Dios 100%, y como dice en la Biblia que no nos afanemos, que el Señor Jesucristo dijo, por el vestido, por la comida, ¿cierto?, por la bebida, entonces nos quedamos de brazos cruzados y buscamos solamente el reino de Dios y su justicia, y entonces es una expresión mística, esperamos que descienda del cielo todo lo que es la provisión de Dios. No es así, porque obviamente Dios habla y la Biblia habla prolíficamente en toda la Escritura de la importancia del trabajo y de la santidad del trabajo y también de la necesidad de trabajar.
Dios nos provee a través de lo que nos da también como capacidad para poder desarrollar una función y recibir un estipendio en contraposición por lo que hemos hecho. De tal forma que no es un asunto místico donde nos apartamos de todo el mundo y esperamos que caiga del cielo, o como lo hicieron algunas órdenes del catolicismo romano, ¿cierto? Con estos monjes mendicantes que se llamaron, que salieron a la calle y se despojaron de todas las cosas materiales que tenían y empezaban a pedir para poder sobrevivir. Obviamente no es el camino que Dios ha establecido para proveer, sino que nos ha dado también la Biblia admoniciones, mandatos y principios que advierten sobre la pereza y exaltan la importancia del trabajo diligente. El autor de Hebreos, por ejemplo, comparó a la hormiga, ¿recuerdan? Y lo comparó ¿con qué? Con que era diligente, porque almacenaba comida, trabajaba mucho para almacenar comida para los días aciagos, para los días de invierno, donde no tenía la posibilidad de poder tener alimento. Y advirtió sobre la pereza. Y el apóstol Pablo es mucho más directo y tajante al respecto. En 2 Tesalonicenses, versículo 3, capítulo 3, 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 10 al 12, dice lo siguiente: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Oh, eso es muy duro, dice. Pero eso es lo que la Biblia prescribe claramente. El que no quiere trabajar tampoco coma. Y la razón por la cual escribe en este contexto Pablo: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno, porque ahí hay tiempo para otras cosas, ¿cierto? Cuando hay ocio. El propio apóstol lo dejó claramente establecido. Dice: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Por tanto, el orar: Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, no nos excluye de nuestra responsabilidad de trabajar con nuestras manos para tener la provisión para nuestras necesidades. Sin embargo, van de la mano las dos cosas, es decir, orar y actuar. Nosotros confiamos en que Dios nos proveerá y que nos proveerá la salud que necesitamos, la fuerza que necesitamos, la inteligencia, en otros casos la sabiduría que necesitamos para poder traer alimento a nuestro hogar. Pero ¿quién es el que provee? El Señor. Y aquí quiero terminar solo con una cifra, algunas cifras importantes, que ya que en el día de hoy se dice que hay mucha gente en el mundo y que hay que disminuir drásticamente la población mundial porque los alimentos no alcanzan. Eso es mentira. Eso es absolutamente una mentira. En estos momentos en el mundo hay alrededor de 7.7 billones de habitantes, o 7.700 millones de habitantes para decirlo de otra manera. Y en el mundo hay provisión para alrededor de 11.000 millones de habitantes. O sea, el alimento es suficiente. ¿Cuál es el problema? El problema es la codicia del hombre, y el problema son las políticas que establecen en los países donde buscan afanosamente algunos tenerlo todo, aunque los otros no tengan nada. Entonces el problema no está en la provisión de Dios, está en el corazón del hombre. Del mismo modo como tenemos en nuestro contexto, ¿cierto? Se preocupa el hombre por cosas que no tienen ninguna importancia y dejan de lado las necesidades más importantes de la gente. Pero Dios siempre ha provisto y siempre proveerá. Padre, muchas gracias por darnos de tu palabra el alimento que necesitamos cada vez. Gracias, Señor, porque nos ayudas a no desenfocarnos del propósito y el objetivo central, que es darte la gloria a ti, que es buscar a través de la oración y a través de la práctica de nuestra vida que tu nombre sea glorificado y seas exaltado siempre, y al mismo tiempo recibir de ti lo que necesitamos para nuestras necesidades fundamentales. Gracias por ser nuestro proveedor abundante, significativo,
y trascendente, porque no solo nos provees para esta vida, sino que ya has provisto a tu Hijo para la vida futura. Y Señor, gracias por preocuparte de cada uno de los detalles de nuestra existencia aquí en la tierra y de nuestra existencia más allá de esta tierra. Bendice a mis hermanos. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.